Ibero Radio. Conectados con tu mundo. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia con Luz Manzano. Muy buen día a nuestros queridos oyentes. Una vez más con ustedes aquí en su programa Poliversia, una emisión más para hablar de todo el acontecer internacional y todo lo que está pasando en la humanidad y como le llamo yo, en nuestro mundo mundial. Nuestra querida Vicky en controles desde casita y su servidora dándoles las noticias más importantes de este tiempo, Luz Marina Manzano desde casita. Vamos a iniciar rápidamente con el tema de hoy. El tema de hoy que deseo que sigamos trabajando un poco todo lo relacionado con el cambio climático, que sigamos investigando qué es lo que está ocurriendo en esta era aparentemente post-pandemia, pero también se habla por allí de algunos rebrotes y sobre todo en el área económica, qué está ocurriendo, qué es lo que se vislumbra, cómo están actuando los líderes mundiales, qué decisiones se están tomando. Por tanto, ¿cuál es el futuro cercano? ¿Qué se puede pronosticar? Y por tanto, ¿qué se puede mínimamente planificar en los tiempos de incertidumbre que se nos han presentado en este año 2020? Vamos rápidamente con la primera nota que podemos trabajar y esta es de sostenibilidad.semana.com. Recuerden que últimamente he trabajado el tema de la necesidad de lo sostenible, lo sustentable, las finanzas verdes para poder, ahora sí que cada uno de nosotros tomar decisiones en función de cómo podemos mejorar nuestro mundo, nuestro planeta, cómo podemos impactar en tiempos en los que se nos exige que podamos hacer más por él o definitivamente nuestra tierra se encuentra quizás, como dicen por allí algunos, en sus últimos días. Vamos rápidamente con este diario y nos tiene una nota que dice: quedan 7 años para evitar que el planeta colapse por el cambio climático. No es una alarma que sonará en 7 años, no es una alarma que sonará en 7 años para despertar a las personas y decirles que actúen. Es un reloj ubicado en Nueva York que está corriendo y muestra cuánto tiempo le queda al mundo para actuar y prevenir una catástrofe ambiental. Desde 1999, Metronome, la famosa instalación de arte de Union Square en Nueva York, muestra la hora de una manera muy particular. Un reloj de 24 horas con 14 dígitos, 7 ubicados hacia la izquierda con las horas, los minutos, segundos y décimas de segundo, y los otros 7 hacia la derecha que muestran la cantidad de tiempo que le queda al día en décimas de segundo, segundos, minutos y horas. Sin embargo, durante la Semana del Clima cambió su fachada para generar conciencia ambiental. El 14 de septiembre los números desaparecieron de la pantalla y reflejaron el mensaje: la Tierra tiene fecha límite. Posteriormente aparecieron los dígitos, representando los años, días, horas, minutos y segundos que quedan para cambiar el futuro del planeta. El reloj climático se inspiró en la metodología del reloj de carbono del Instituto de Investigación Mercator sobre los bienes comunes globales y el cambio climático, hecho con datos del reciente informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Desde su inauguración, el tiempo empezó a disminuir y aunque desapareció el 27 de septiembre, el último día de la Semana del Clima, los creadores están buscando alternativas para instalar este reloj climático de manera permanente, ya sea en Union Square o en cualquier otro lugar de la ciudad. El reloj climático muestra 2 grandes números. El primero es un temporizador que calcula en cuánto tiempo la humanidad acabará el presupuesto de carbono con la cantidad que aún puede liberar la atmósfera.
es la fecha límite, el tiempo que queda para cambiar los hábitos y mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius. Mientras que el segundo número en verde se llama la línea de vida y representa el porcentaje de energía disponible suministrada por fuentes renovables. Es decir, el reloj debería llegar al 100% en su segundo número, antes de que la fecha límite en color rojo llegue al cero. De acuerdo con el último informe de calentamiento global de la NASA, publicado en 2019, si la temperatura en la Tierra aumenta 1.5 grados Celsius, habrá olas de calor extremas, más incendios, sequía y poca disponibilidad del agua. Actualmente, sin embargo, ya se ven los efectos del cambio climático en varias partes del mundo. La instalación del reloj coincidió con los devastadores incendios forestales al oeste de Estados Unidos que han dejado cifras récord este año. De igual forma, con las inundaciones en el Golfo de México, el deshielo en el Ártico y, como si fuera poco, el anuncio del presidente Donald Trump de querer convertir la reserva natural más grande del Ártico, ubicada en Alaska, en un lugar para extracciones petroleras y gasíferas. La nota es un poco más extensa, pero ya nos vislumbra cuál es el panorama, el por qué es un tiempo para reflexionar sobre nuestro planeta y cuáles son también algunas decisiones que se están dando de parte de líderes muy importantes en nuestro mundo. Vamos con otra nota. Vamos con esta de milenio.com y esta nos va a decir: cambio climático, principal responsable de la duplicación de catástrofes naturales. Esto lo dice la ONU. De acuerdo con el informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, en los últimos 20 años se han registrado 7.348 desastres naturales en el mundo, dejando más de 1.2 millones de muertos. Explica la nota que el cambio climático es el principal responsable de la duplicación de catástrofes naturales en el mundo en los últimos 20 años, los cuales han cobrado la vida, en este caso, de 1.2 millones de personas desde el año 2000. Entre 2000 y 2019 se registraron 7.348 desastres naturales en el mundo, con un costo evaluado en 3 billones de dólares, es decir, cerca de 2 veces más que entre 1980 y 1999. Esto lo indicó un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. El COVID-19 sensibilizó realmente a los gobiernos y la opinión pública en general sobre los riesgos que nos rodean. Pueden ver que si el COVID-19 también es terrible, la emergencia climática puede ser aún peor. Esto lo declaró la secretaria general de la UNDRR, Mami Mitsuturi, en conferencia de prensa. El informe, que no incluye los riesgos epidemiológicos como el coronavirus, muestra que la progresión de los desastres naturales está vinculada sobre todo al aumento de las catástrofes climáticas, que pasaron de 3.656 entre 1980 y 1999 a 6.681 entre 2000 y 2019. Somos deliberadamente destructores, es la única conclusión a la que se puede llegar cuando revisamos las catástrofes que han ocurrido a lo largo de los últimos 20 años, condenó Mitsuturi. Los costos de las catástrofes naturales se evalúan en al menos 3 billones de dólares desde el 2000, pero el monto real es más elevado, ya que muchos países, especialmente en África y Asia, no ofrecen informaciones sobre el impacto económico de estos siniestros. En general, el número de muertos apenas aumentó, pasando de 1.19 millones entre 1980 y 1999 a 1.23 millones entre 2000 y 2019, aunque los afectados por estos desastres naturales se disparó, pasando de 3.250 millones de personas a 4.000 millones. Asia, donde se sitúan 8 de los 10 primeros países que registran el mayor número de catástrofes, es la región más golpeada, seguida por el continente americano y África. China y Estados Unidos son los países que registraron el mayor número de desastres, seguido de India, Filipinas e Indonesia. Estos países cuentan con una densidad de población relativamente elevada en las zonas de riesgo, indica el informe.
Los años 2004, 2008 y 2010 fueron devastadores, con más de 2.000 muertos cada uno. El tsunami de 2004 en el Océano Índico causó más de 220.000 víctimas, es el más mortífero. El segundo mayor siniestro se dio en 2010 en Haití, cuando un sismo de magnitud 7 en la escala de Richter mató a 200.000 personas e hirió a 300.000. En 2008, el ciclón Nargis se llevó la vida de 138.000 personas a su paso por Birmania. Así, el informe destaca igualmente que el promedio de fallecimientos en el mundo entre 2000 y 2019 se elevó a unos 60.000 al año y que desde 2010 no ha habido ninguna megacatástrofe, considerando como tal los desastres donde hay más de 100.000 muertos. Esto es un poco lo que explica la nota. También habla de que para los próximos 10 años la ONU estima que el problema más grave serán las olas de calor. Así vamos viendo cómo el cambio climático va a continuar haciendo de las suyas. Se siguen derritiendo los casquetes polares y de la misma forma las oleadas de calor pueden aumentar. Vamos con otra nota para seguir dándole la vuelta al mundo en términos de lo que va a representar entonces o sigue representando el cambio climático para estos años. Vamos con esta noticia de tiempo.com y esta nos dice: Climate Lock en Nueva York, la fecha límite de la Tierra. ¿Entonces el mundo se acabaría en 7 años? No. Pero de continuar utilizando el CO2 tal y como lo hacemos en la actualidad, llegaremos a una cantidad de emisiones que nos llevarán a un calentamiento del planeta por encima de 1.5 grados centígrados y por tanto a un riesgo cada vez más alto de no tener marcha atrás para evitar las consecuencias que esto traería en el futuro. De acuerdo con Naciones Unidas, para 2100, el aumento del nivel del mar a nivel global sería 10 centímetros más bajo, con un calentamiento global de 1.5 grados centígrados. Las probabilidades de un océano ártico sin hielo durante el verano disminuirán a una vez por siglo, en lugar de una vez por década, y los arrecifes de coral disminuirían entre 70 y 90% con un calentamiento global de 1.5 grados centígrados, mientras que con 2 grados centígrados se perderían casi todos, el 99%. Por ello, es tan importante que los países garanticen una vida digna a las futuras generaciones a través de cambios en sus políticas energéticas. Es la razón por la que va debajo de los números del Climate Clock se aprecia un número en verde y representa el porcentaje de energía que viene de fuentes renovables. Ante esto debemos apostar por estrategias que promuevan energías más verdes, además de exigir a los actuales representantes el aumento de su uso. Solo así evitaremos encontrarnos en situaciones ambientales cada vez más peligrosas para nosotros mismos. Esto es un poco lo que nos trae la nota de El Tiempo. Bastante más explicado el tema de cómo pueden derretirse entonces los casquetes polares ante las olas de calor y desaparecer los arrecifes de coral. Vamos entonces con otra nota para seguir dando vuelta y vuelta a nuestro mundo mundial y comprender cuál es la situación actual que se vislumbra para próximos años. Vamos entonces con esta nota de ecoticias.com y dice: las Naciones Unidas intensifican sus esfuerzos para restaurar el mundo natural. La degradación generalizada, la crisis climática y el declive de la biodiversidad llevó en 2019 a declarar el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas 2021-2030. Durante los próximos años, esta iniciativa tendrá como objetivo detener y revertir la degradación, así como crear conciencia sobre la necesidad de restaurar el mundo natural y sus numerosos beneficios para la humanidad. Cada año, el mundo pierde 4.7 millones de hectáreas de bosques. En los últimos 100 años, la mitad de los humedales del mundo se han degradado o drenado. Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, prevenir los peores impactos del cambio climático y salvar
1 millón de especies amenazadas con la extinción, es necesario restaurar cientos de millones de hectáreas. Esta enorme tarea es demasiado grande para una sola organización, constituyendo una misión global. Restaurar significa reducir la presión humana sobre paisajes terrestres, marinos, de todo tipo y permitirles o ayudarlos a recuperarse, aumentando su resiliencia y productividad. A partir de ahora, las personas, las comunidades, las empresas, los gobiernos y otros sectores pueden mostrar su apoyo para revertir la degradación de los sistemas naturales de la Tierra y crear un mundo más sostenible. A través de herramientas de comunicación, generación, restauración y un sitio de web específico, todos los interesados en devolver la vida a los ecosistemas pueden aprender cómo funcionar la restauración y cómo participar en el diseño. Las iniciativas pueden ir desde plantar un árbol o limpiar una playa, actividades que se pueden lograr con pocos recursos, hasta esquemas de reforestación o reintroducción de especies a gran escala con grandes inversiones y una cuidadosa gestión. Muchos de los beneficios de la restauración, desde mejores cosechas y suministro de agua hasta la protección contra desastres naturales, se reflejarán en las comunidades rurales pobres que dependen de los bosques, la pesca y otros recursos naturales. Proteger y restaurar los hábitats naturales y hacer que las tierras de cultivo, las costas y las ciudades sean más sostenibles también ayudará a detener las dramáticas disminuciones en las poblaciones de vida silvestre, que han dejado 1 millón de especies en peligro de extinción. Y restaurar los bosques y otros paisajes que almacenan grandes cantidades de carbono es un paso clave para combatir el cambio climático. Habiendo considerado más de 2.000 comentarios de funcionarios expertos en restauración, socios de financiamiento, pueblos indígenas y jóvenes, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, han publicado una estrategia que respaldará la iniciativa. A principios de 2021 se lanzará una plataforma digital para el intercambio de ideas y conocimientos técnicos. Y así también nos lo dice el Diario de la República con el título tal cual, Un mundo bajo amenaza climática. Esta nota nos va a decir lo siguiente y nos dice: los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua, que durante los últimos 50 años causaron 11.000 catástrofes y provocaron 2 millones de muertes, se mantienen como una severa amenaza sobre 1/3 de los habitantes del planeta, según la Organización Meteorológica Mundial. Los datos facilitados por 138 Estados miembros muestran que solo el 40% cuenta con sistemas de alerta temprana ante riesgos múltiples. Esto significa que, en promedio, 1 de cada 3 personas en todo el mundo todavía no está cubierta con anticipación ante los eventos extremos, señaló la OMS. Acechan los peligros por ciclones tropicales y huracanes, crecidas, sequías, olas de calor, incendios forestales, tormentas de arena y polvo, plagas de langostas del desierto, inviernos rigurosos y desbordamientos repentinos de lagos glaciales. La carencia de sistemas de alerta pesa sobre los países menos adelantados y en particular sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, en los que no solo falta la capacidad de prevención requerida, sino que los recursos financieros a veces no llegan a donde son más necesarios. Desde 1970, los pequeños estados insulares en desarrollo han sufrido pérdidas valoradas en 153.000 millones de dólares debido a fenómenos climáticos extremos, una cantidad significativa ya que el Producto Interno Bruto medio anual de esos países es de 13.700 millones de dólares. Los daños materiales del último medio siglo causados por eventos meteorológicos y climáticos extremos en todo el globo fueron estimados por la OMS en 3.6 billones, es decir, millones de dólares. Si bien la media de muertes notificadas a raíz de cada desastre se ha reducido en 1/3 durante ese periodo, la cantidad de desastres registrados se ha quintuplicado y las pérdidas económicas se han multiplicado por 7, destacó el informe. En América del Norte, Central y el Caribe, los sistemas de alerta temprana cubren el 96% de la población. En América del Sur, el 60%, en Europa, Asia y el Pacífico entre el 70 y 75%, pero en África solo el 44%.
Además, globalmente no se dispone de la capacidad suficiente para convertir las alertas tempranas en acciones tempranas, especialmente en los países más pobres. Para la OMS, el foco de atención ya no será el tiempo que hará, sino las consecuencias que tendrá para permitir a las personas, comunidades, autoridades y empresas adoptar medidas tempranas en función de las alertas. Un mundo bajo amenaza climática. Así, de manera objetiva, pero también con un tanto de proyección, nos explica esta nota cuál es el panorama para cada uno de los continentes en función de la situación actual. Esta es de CNN en español y dice: la ONU advierte que el mundo corre el riesgo de convertirse en un infierno inhabitable para millones a menos que los líderes tomen medidas climáticas. Los investigadores señalaron el fracaso de los líderes políticos y empresariales para tomar medidas significativas para mitigar el impacto del cambio climático y así evitar que el planeta se convierta en un infierno inhabitable para millones de personas. Mientras tanto, la pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 1 millón de personas e infectado al menos 37 millones, ha puesto de manifiesto el fracaso de casi todas las naciones para prevenir una ola de muertes y enfermedades, a pesar de las repetidas advertencias de los expertos. Entre 2000 y 2019 hubo 7.348 desastres. Y así la nota también nos trae un video más explicativo. Así la nota nos explica que la base de datos de eventos de emergencia del Centro de Investigación sobre Epidemiología y Desastres caracteriza un desastre natural cuando se reporta la muerte de al menos 10 o más personas. Se reporta la muerte de 100 o más personas, se declara el estado de emergencia o se solicita asistencia internacional. La gran mayoría de esos desastres estaban relacionados con el clima y los investigadores informaron más inundaciones, tormentas, sequías, olas de calor, huracanes e incendios forestales en los últimos 20 años. El fuerte aumento se ha atribuido al aumento de las temperaturas globales. Según los científicos, esto ha aumentado la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y desastres. El informe encontró que las inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías, huracanes e incendios forestales han aumentado significativamente en los últimos 20 años. Realmente se trata de gobernanza si queremos liberar a este planeta del flagelo de la pobreza, una mayor pérdida de especies y biodiversidad, la explosión del riesgo urbano y las peores consecuencias del calentamiento global. Asia fue la más afectada por desastres climáticos en los últimos 20 años. El país más afectado en las últimas 2 décadas es China, que experimentó más de 500 desastres naturales, seguido por Estados Unidos con 467 desastres naturales. Entre los más mortíferos considerados megadesastres, porque cada uno mató a más de 100.000 personas, se encuentran el tsunami del Océano Índico de 2004, el ciclón Nargis de 2008 en Myanmar y el terremoto de Haití en 2010. Habla efectivamente de que son las naciones industrializadas las que en estos momentos deberían tomar una medida radical para poder bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un momento bastante lleno de tensión a nivel político para la Organización Internacional de Naciones Unidas, pero también para los distintos líderes que en estos momentos, dentro de cada continente, los presidentes se están dando cuenta, si es que no se han dado cuenta antes, de que es un momento crítico y las medidas que deben tomarse en función del cambio climático también les competen y les competen de manera inmediata, de tomar decisiones que permitan bajar estos gases de efecto invernadero al reducir las emisiones de ozono y por supuesto esto implicaría menor producción, puesto que son, insisto, las industrias las que están generando estos gases de efecto invernadero, pero también puede la comunidad internacional, la comunidad global, ahora sí que cada sociedad, cada persona que se encuentre en cualquier parte del mundo puede hacer efectos positivos al trabajar su propio medio ambiente, su propio ecosistema, trabajando, como decían por allí, las plantas, los bosques, plantar un árbol
Parece pequeño, pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, es una gota que hace efecto, pues el mar no es el mismo sin esa gota. Vamos con una nota más para ir cerrando la emisión de hoy. Dice, la Tierra registró en septiembre el septiembre más cálido en 141 años. Esta nota nos dice, la Tierra ha tenido 44 septiembres consecutivos más calurosos que el promedio del siglo XX y 429 meses seguidos sin un mes más frío de lo normal. La Tierra alcanzó el mes de septiembre un récord de calor y las autoridades climatológicas estadounidenses dijeron que hay una probabilidad de casi 2-1 de que 2020 sea el año más caluroso de que se tenga registro en el planeta. Eso significa que ningún millennial y ni siquiera sectores de la generación X han vivido un septiembre más frío de lo normal, dijo Kate Dello, climatóloga del estado de California del Norte, quien es millennial. Así explica esta nota del país.cr. ¿Es posible el fin de la especie humana? La irrupción de la COVID-19 afectando por primera vez a todo el planeta y causando verdadera mortandad humana que puede llegar a millones de víctimas antes de que se descubra y se aplique una vacuna eficaz, plantea ineludiblemente la pregunta: ¿puede la especie Homo, la especie humana, desaparecer? David Quammen, uno de los mayores especialistas en virus, que alertó a los jefes de Estado sin éxito de un probable ataque de un virus de la línea del SARS, el coronavirus 19, advirtió recientemente en un video acerca de la posibilidad, en caso de que no mudemos nuestra relación destructiva hacia la naturaleza, de la irrupción de otro virus aún más letal, que puede destruir parte de la biosfera y llevar a gran parte de la humanidad, si no a toda, a un fin dramático. Así, el Papa Francisco, en su alocución en la ONU el día 25 de septiembre del 2020, advirtió 2 veces sobre la eventualidad de la desaparición de la vida humana como consecuencia de la irresponsabilidad en nuestro trato con la Madre Tierra y con la naturaleza superexplotadas. Esto no significa el fin del sistema vida, sino el fin de la vida humana. Curiosamente, la COVID-19 afectó solamente a los humanos de todos los continentes y no a los demás animales domésticos como los gatos y los perros. ¿Cómo interpretar esa eventual catástrofe a la luz de la reflexión radical, es decir, filosófica y teológica? Sabemos que normalmente cada año cerca de 300 especies de organismos vivos llegan a su clímax después de millones y millones de años de existencia y retornan a la fuente originaria de todo ser, el vacío cuántico, aquel océano insondable de energía anterior al Big Bang, que continúa subyacente a todo el universo. Se conocen muchas extinciones en masa durante los más de 3.000 millones de años de la historia de vida. Actualmente, cerca de 1 millón de especies de seres están bajo amenaza en desaparición debido a la excesiva agresividad humana. De las varias expresiones de los seres humanos, sabemos que solamente el Homo sapiens sapiens se consolidó en la historia hace cerca de 100.000 años y ha permanecido hasta el presente sobre la Tierra. Entre tantas especies que desaparecen anualmente, no podrá estar la especie Homo sapiens demens. Todo indica que su desaparición no se debería a un proceso natural de la evolución, sino a causas derivadas de su práctica irresponsable, carente de cuidado y sabiduría frente al conjunto del sistema de vida y del sistema Gaia. Sería consecuencia de la nueva era geológica del Antropoceno e incluso del Necroceno. El hecho es que la COVID-19 puso en jaque de rodillas al modo de producción capitalista y a su expresión política, el neoliberalismo. ¿Serían ellos los suicidas? Y así la nota es mucho más extensa y va explicando un tanto desde la parte científica y un tanto desde la parte filosófica cómo se emite este comunicado acerca de la posibilidad de la autodestrucción de nuestra propia humanidad. Cierra la nota diciendo: de todas formas urge escoger, o el ser humano, o los pulpos, o los calamares. Más que optimismo alimento la esperanza de que vamos a crear un juicio y aprender de sabios, así dice el autor. Mientras tanto, es importante desde ahora mostrar amor a la vida en su majestática diversidad, tener compasión de todos los que sufren, ejercer rápidamente la justicia social necesaria y amar a la gran madre tierra.
Nos incentivan las escrituras judeocristianas, escoge la vida y vivirás, de Deuteronomio 30:28. Caminemos deprisa, pues no tenemos mucho tiempo que perder. Así cierra esta nota bastante extensa, como les digo. Les exhorto a leerla, de verdad vale la pena. Y así cerramos el día de hoy la emisión de Poliversia, con una gran reflexión, puesto que efectivamente el planeta está en riesgo, pero al parecer nuestra humanidad también, y por tanto nuestra generación y las futuras generaciones. Es un llamado a que hagamos acciones de tipo sustentable, a que busquemos de alguna u otra forma impactar nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente y, por qué no, también de manera positiva la vida de otros. Es un momento para reflexionar acerca de cuánto tiempo le queda a la Tierra y cuánto tiempo nos queda a nosotros como humanidad. Efectivamente hemos sido erróneos en nuestro caminar desde los distintos puntos de trabajo, sea desde la política, sea desde las empresas o incluso desde las comunidades, ya que debe ejercerse un liderazgo que permita no solamente la vida individual, sino la vida global, y esto va a ser un gran reto en los próximos años. Para nosotros ha sido un placer, esperamos sin duda que haya sido de su agrado. Es una emisión muy reflexiva y les dejamos para que sigan investigando y profundizando sobre este tema. Esperamos entonces de esta manera escucharnos así en una próxima emisión y que esta emisión haya sido de gran utilidad. Así saludamos a nuestra querida Vicky en controles desde casita, a nuestro querido equipo de Ibero Radio, y les envía a todos en nuestro mundo mundial un saludo, su servidora Luz Marina Manzano desde casita. Que tengan una excelente jornada. ¡Hasta luego! Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. La Ibero te escucha. Exprésalo en Ibero Radio.